En fechas recientes ha estado circulando la noticia de que el Poder Legislativo de Israel ha sacado una propuesta de ley para prohibir la expansión del cristianismo en aquel país. Pero, ¿todo esto es verdad o simplemente es una noticia que se ha viralizado? ¿Qué tanto de esto influye en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos? Quédate porque hoy te estaré platicando de esta noticia. ¿Qué onda, raza? Soy Gamaliel Reyes, saludándolos de vuelta, les mando un abrazo, espero estén teniendo un excelente día y como les platico, en días recientes, una publicación de Facebook ha detonado esta noticia, afirmando que Israel ha prohibido totalmente hablar sobre Jesús y que amenazan con años de cárcel incluso a quien lo haga. Se habla de que el que le comparta o le hable de Jesús a un adulto, la pena será de 1 año de cárcel y quien le hable a algún menor, la pena será de 2 años de cárcel. Todo esto ha surgido a raíz de un proyecto de reforma de ley que introdujeron el 9 de enero de este año, 2023, 2 miembros del Poder Legislativo israelí. Pero antes de llegar a conclusiones, me gustaría plantear algo importante que no debemos dejar pasar, y es que el pueblo de Israel durante 2000 años han rechazado el cristianismo. Y la pregunta es, ¿por qué ha sucedido todo esto? Los judíos no creen en Jesús y no aceptan a Jesús como Mesías por varias razones. Yo hoy les quiero platicar de 2. Según la religión judía, basándose en la Torá, debe de construir el tercer templo. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Otro de los puntos que ellos aseguran que el Mesías tiene que hacer es reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel. Esto basado en Isaías 43, versículos 5 y 6. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. También los judíos aseguran que el Mesías tiene que traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Como está escrito, una nación no levantará espada contra otra nación y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. También debe de esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una, como está escrito, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El hecho histórico es que Jesús en su primera venida no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas. Dios como tres o Dios como Trinidad. La idea cristiana de la Trinidad de Dios divide a Dios en 3 personas separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según como el mismo Señor Jesús lo planteó en Mateo 28:19, diciendo: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto contradice la base de la creencia judía que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta aseveración de la unicidad de Dios son las primeras palabras que se le enseñan a un niño judío y las últimas palabras que se dicen antes de morir. En la ley judía, el adorar a una Trinidad divina es considerado como idolatría, uno de los pecados cardinales por los cuales un judío debe dar la vida antes de transgredirlo. Esto explica por qué durante las Inquisiciones y durante toda la historia los judíos han preferido dar sus vidas antes que convertirse. Otro punto que ellos dicen es mencionar a Dios como hombre. Los cristianos creen que Dios vino a la tierra tomando la forma de un hombre, como el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 30, el Padre y yo somos uno. Maimónides dedica la mayoría de su libro La Guía de los Perplejos a la idea fundamental de que Dios carece de cuerpo, es decir, que Él no tiene una forma física. Dios es eterno, está por encima del tiempo, es infinito, más allá del espacio. No pudo haber nacido y, por supuesto, tampoco puede morir. Decir que Dios asume una forma humana hace a Dios pequeño, destruyendo su unicidad y su divinidad. Como dice la Torá, Dios
no es un mortal. El judaísmo dice que el Mesías va a nacer de padres humanos, con atributos físicos como cualquier otra persona. No va a ser un semidios y no va a poseer características sobrenaturales. De hecho, en el judaísmo, un individuo vive en cada generación con la capacidad de tomar el papel de Mesías. Después de haber checado todo esto que el judaísmo argumenta del por qué Jesús no califica como Mesías, debemos de considerar algunos puntos que el judaísmo pasa por alto. El judío desde siempre ha esperado la redención física, el empoderamiento como nación. Los mismos discípulos de Jesús al principio esperaban esto. Un día Santiago y Juan se acercan con Jesús y le dicen: Maestro, cuando te sientes en tu trono, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pasó incluso con Juan el Bautista, que estando en la cárcel envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o esperaban a otro. Prácticamente Juan estaba diciendo: si tú eres el Mesías, ¿por qué estoy en la cárcel siendo presa de este gobierno corrupto? ¿Por qué no nos has liberado? Y era porque el plan inicial de Dios sí era, por supuesto, un plan redentor, pero no en un contexto físico, sino en un contexto espiritual. Lo que Dios hizo en la primera venida de Jesús es querer reconciliar al hombre consigo mismo. La misma palabra lo dice esto. O sea, una redención espiritual. El mismo Señor Jesús dejó plasmado con sus propias palabras pasajes como: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, el plan de Dios sí es redimir al pueblo de Israel y a todo el que cree en él, pero él nos quiere redimir de la muerte eterna. La palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto nos hace ver que necesitamos salvación de la muerte eterna y por lo consiguiente necesitamos un Salvador. Hebreos nos dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y el único sacrificio que podía ser perfecto, único y para siempre, era el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Y precisamente como argumentan los judíos, Dios es eterno e inmortal. Entonces, de la única manera que Dios puede morir era haciéndose hombre mortal. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, así como vino la primera vez a redimir a su pueblo de sus pecados, regresará por supuesto una segunda vez de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, y esta vez será para cumplir con las profecías mesiánicas de la Torá, como el Mesías victorioso que reconstruirá, unificará y traerá paz para siempre. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él los gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ahora, respecto a si Israel ha prohibido hablar de Jesús, en días pasados el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a través de Twitter fijó su postura escribiendo en hebreo e inglés: no avanzaremos ninguna ley contra la comunidad cristiana. El propio presidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, Juergen Wechler, se mostró complacido por lo afirmado por el primer ministro israelí. Dijo: agradecemos la garantía del primer ministro Netanyahu de que el proyecto de ley antimisionero propuesto no seguirá adelante, y le agradecemos por poner fin rápidamente a este asunto. Ahora, entendamos que el primer ministro israelí es político, y el político por naturaleza es populista, y él va a decir lo que la gente quiere escuchar. Hasta este marzo de este 2023, esta ley no ha entrado en vigor, pero si ya fue propuesta, eventualmente la aceptarán.
esto con el fin de borrar por completo el nombre de Jesús de los medios judíos, y esto sin duda dejará el camino abierto a cuando el anticristo salga a la luz y el pueblo judío lo aceptará e incluso lo honrará como Mesías, de acuerdo a lo que ya ha sido profetizado hace más de 1900 años en las Escrituras. Y aquí es donde pregunto, ¿y tú qué opinas? Déjame tus comentarios, con gusto leeré todas sus opiniones. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Bye.